Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando este video. Ahora vamos a analizar la guía 7 de la semana 7 para la materia de lenguaje y literatura correspondiente a primer año de bachillerato. Ahora vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad número 3, denominada El Renacimiento. Para iniciar la unidad número 3 vamos a estudiar los siguientes contenidos. Contenido número 1. La literatura del siglo XVI en España. Dentro de esto vamos a analizar la poesía de inspiración renacentista, la poesía mística y la picaresca. El contenido número 2 es el barroco español, características del arte barroco, culteranismo y conceptismo. ¿Qué se espera de usted al finalizar los contenidos? Pues se espera la aplicación de una guía de análisis de fuente ovejuna del escritor Lope de Vega. Vamos a iniciar la actividad número 1 en la cual se le pide lo siguiente. Primero observa la siguiente imagen y describe qué ves en ella. Para esta actividad yo le voy a pedir a usted que si tiene la posibilidad de imprimir la imagen, la imprima, la recorte y la pegue en su cuaderno. Si no tiene la posibilidad de imprimir la imagen, entonces trate de dibujarla lo mejor posible en su cuaderno para luego proceder a describirla. Cuando usted ya tenga la imagen en su cuaderno, ya sea de modo impreso o que la haya dibujado, va a proceder a la descripción. Esa descripción que usted va a hacer de la imagen le recomiendo que tenga una extensión mínima de 6 renglones de su cuaderno, por lo menos. Esto quiere decir que si usted logra reflejar la descripción de la imagen en 6 renglones, pues con eso es suficiente. Si usted quiere abarcar más, es opción suya. ¿Cómo va a describir la imagen? Pues muy bien. Lo que va a hacer usted es observarla detenidamente, analizarla, tratar de fijarse en cada uno de los elementos que la componen, tanto seres humanos, animales o objetos. Luego describir cómo son esos elementos que componen la imagen, cómo es la luz que se ve en la pintura, cómo son los personajes, si son personajes extremadamente bellos o son personajes desproporcionados, si se ven reales, si se ven artificiales, en fin, todo lo que usted logre ver en la imagen y cómo lo ve, usted lo va a detallar en la descripción que usted va a reflejar en su cuaderno. Luego de la descripción, se le pide que usted detalle por qué la pintura pertenece a la estética barroca, que lo explique. Acá le voy a ayudar un poco diciéndole que algunas de las características de la estética barroca son el uso adecuado de la luz para llamar la atención. Si nos centramos en la imagen, vemos una imagen en la cual se refleja un escenario oscuro, pero a pesar de esa oscuridad, la mayoría de los personajes que componen la pintura están adecuadamente iluminados de forma que sus rostros y sus formas se pueden ver muy bien, al menos para los personajes principales. Otra característica de la estética barroca es la teatralidad. Esto quiere decir que en ella se reflejan escenas muy vivas, escenas que hacen sentir al espectador que realmente está sucediendo lo que se trata de reflejar a través de la pintura. Una tercera característica de las pinturas barrocas es la perfección en las actitudes. La actitud de cada personaje es trabajada de forma detallada, de forma muy puntual, de manera que esa actitud se corresponda con la de los demás personajes. Las pinturas barrocas tratan de conmover al espectador a través de esta teatralidad. Reflejan personajes reales, como lo vemos en la imagen, no son personajes plásticos, son generalmente personajes vulgares, esto quiere decir que son imperfectos, se reflejan con sus defectos, como podemos darnos cuenta en la imagen, se ven incluso rostros con arrugas, rostros desproporcionados y además tenemos que mencionar que se hace uso de una relación de formas y volumen. La pintura que estamos analizando se llama Las Meninas y se encuentra en el Museo del Prado. Fue producida por el pintor Diego Velázquez. Establecido lo que va a trabajar usted en la actividad 1, vamos a analizar un poco de lo que se nos informa en el cuadro que encontramos del lado izquierdo de nuestra pantalla. En este cuadro se nos habla un poco acerca del barroco, afirmando que se denomina barroco a un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental, exuberancia que se manifestó
en el arte, la literatura, la música y la arquitectura. Este periodo histórico denominado barroco abarcó del siglo XVII al siglo XVIII. Detallado esto, vamos a proceder a realizar la siguiente actividad. En la actividad número 2 se le indica que lea la información y que desarrolle lo que se le pide. Es así que en la actividad 2 vamos a analizar la poesía renacentista. De la poesía renacentista podemos decir que la lírica renacentista específicamente se origina a partir de la tradición que perpetúa temas y formas de la lírica medieval. Es así que existen varios tópicos renacentistas, algunos de ellos tomados del mismo mundo clásico. En este punto vamos a añadir un poco a esta información diciendo que la poesía renacentista, la literatura renacentista de forma general, tomó muchos aspectos del mundo clásico griego, como ya se mencionaba, entre estos ese afán por reflejar belleza, por reflejar perfección, por poner al hombre como centro de todo y ya no la iglesia como en la época medieval. Sí se siguen tomando algunos valores de la Edad Media, más el Renacimiento se centra con mayor intensidad en los valores de la época clásica griega. Eso sí que toma algunos conceptos propios de esta época como los siguientes. Detallo que los conceptos que vamos a mencionar se van a leer, más no se van a pronunciar como se debería, sino se van a leer y se van a pronunciar tal cual se leen. El primer concepto se denomina carpe diem. Esto significa atrape el día o aprovecha el momento, generalmente usado para motivar al disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez. El siguiente concepto, tomado también de la época clásica griega, la descriptio poiae. Esto es una descripción de la belleza ideal de la mujer. Luego tenemos el Beatus Ille, que es una alabanza a la vida en el campo. También el locus amoenus. Esto es una descripción de la naturaleza como perfecta e idílica. Y como último concepto encontramos la aurea mediocritas. Este es el gusto y satisfacción por todo aquello que es sencillo frente al deseo desmesurado de riqueza. Habiendo dicho eso, vamos a analizar el soneto que se nos muestra del lado derecho de la pantalla. En este soneto hay un personaje clamando a su amada. Se siente ligeramente un amor no correspondido. Él manifiesta que nació para ella, que quiere escribir de ella, pero ella se le adelanta. Agrega que quiere estar siempre con ella, que nació para ella. En fin, todo lo que un enamorado puede manifestar a su amada. Eso es lo que se refleja en este soneto. Una declaratoria pura de amor de un hombre a una mujer. Seguimos entonces analizando la información. Ahora se nos muestra detalles acerca de la poesía mística. La poesía mística está orientada a la espiritualidad. Se nos dice que la poesía mística es aquella que expresa una unión espiritual del conjunto humanidad y Dios. Este tipo de poesía surge en la segunda mitad del siglo XVI, tras de que se presentaran algunos inconvenientes internos en la Iglesia Católica debido a la Reforma Protestante. Entonces la lírica religiosa se separó, originándose la ascética y la mística. Así, la poesía mística entonces es una forma de expresión de una vida de perfección espiritual secreta. Esta a su vez alejada de una vida ordinaria y con un estrecho vínculo con experiencias sobrenaturales. Es así que según la poesía mística es Dios quien eleva a las personas y principalmente a los poetas. Los eleva a un lugar donde superan sus limitaciones naturales y logran entrar a un conocimiento de una experiencia superior a la de sus sentidos. Ahora vamos a analizar el poema que se nos presenta en este punto, Coplas del alma que pena por ver a Dios. Y dice así: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo, este vivir ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Este es un poema de San Juan de la Cruz. Si nos damos cuenta,
En este poema se clama por estar con Dios, se clama por ese momento en el que llegue la muerte y por fin pueda estar el poeta junto a Dios. Detallado esto, vamos a analizar ahora el cuadro que se nos muestra del lado izquierdo de la pantalla, en el cual se nos habla un poco acerca del conceptismo, definiendo el conceptismo como el arte que da más importancia al fondo por encima de la forma. La poesía conceptista es una poesía de contenido, es una asociación ingeniosa de palabras e ideas. Agregado a esto, es posible mencionar que este tipo de poesía opera especialmente sobre el pensamiento abstracto, los conceptos, para lo cual se sirve de ingeniosas antítesis, una figura literaria que utiliza conceptos contrapuestos, y las paradojas, los laconismos, el doble sentido, además de asociaciones ingeniosas de ideas o palabras, es decir, conceptos. De ahí la denominación del tipo de poesía, conceptismo. El conceptismo se define además como un juego de pensamientos y asociaciones como prueba de la agudeza. Habiendo analizado toda esta información, se nos pide que elaboremos un cuadro como el siguiente en nuestro cuaderno. El ejercicio se detalla de la siguiente forma. De forma simple, en esta actividad, en este ejercicio, lo que usted va a hacer es añadir una descripción de la poesía renacentista basándose en la información que se le presenta en la primera página de la guía referente a la poesía renacentista, y va a añadir también una descripción de la poesía mística basándose en la información que se le da en la guía también en la parte superior de esta misma página. Hecho esto, va a tomar el poema que se le da como ejemplo de poesía renacentista. Usted puede tomar una estrofa y añadirla a la descripción, añadirla al cuadro como un ejemplo de poesía renacentista. Recordemos que el poema, ejemplo de poesía renacentista, es el soneto 5 que se nos presenta por acá. Luego puede tomar una estrofa, la que a usted más le guste, de la poesía mística y la coloca debajo de la descripción que usted ya hizo de la poesía mística, como un ejemplo de este tipo de poesía. Hecho esto, terminado su actividad 2 y continuamos con la siguiente. En la actividad 3 se le pide que lea la información sobre el barroco y que desarrolle lo que se le indica. Acá vamos a hablar un poco del barroco, de cómo este se definía y cuáles eran sus principales características. Vamos a entender al barroco como un arte fuerte que ya no buscaba mostrar solamente la belleza, sino las realidades con sus defectos, con defectos que a veces podían parecer chocantes al espectador, que a su vez se convertían en el atractivo de este tipo de obras. Se afirma que el barroco frente al clasicismo renacentista valoró la libertad absoluta para la creación y la distorsión de la forma. Ya no se pretendía mostrar la figura perfecta, el ideal de belleza, sino los seres tal cual eran. Además, la condensación conceptual y la complejidad en la expresión tenía la finalidad única de impresionar, de asombrar, de maravillar al lector, en el caso de la literatura. Las características de la literatura barroca son que es un arte que expone el gusto por lo elegante y lo extravagante. Además, valora los detalles, como los podíamos ver ya en la pintura que estudiamos al principio de la guía, y el exceso de ornamento. Es decir, que cuando nos enfocamos ya a la literatura, en las obras barrocas vamos a encontrar una descripción detallada de los seres, de los contextos, de los elementos que componen la historia, y para atraer más al lector, el escritor barroco siempre hizo uso excesivo de los ornamentos. Esto quiere decir que usaba de forma excesiva figuras literarias, la aplicación del orden psicológico de las oraciones, esto es desordenarlas de forma que den el mismo mensaje, pero se escriban de forma distorsionada, ya no en el orden gramatical lógico. Todo esto siempre con la única finalidad de atraer al lector, de absorberlo. Dentro de los ornamentos que el artista barroco utilizó, también un uso excesivo de los cultismos, que son aquellas palabras que no son de manejo común,
que pertenecen a nuestro diccionario, que están reconocidas por la Real Academia de la Lengua, pero que no son de dominio común. Son aquellas palabras que generalmente llamamos rebuscadas, ya que no las usa toda la gente y por eso su significado muchas veces es desconocido. Además, el barroco tenía como finalidad la búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y de las pasiones internas. Reflejaba un dualismo y contradicción y buscaba expresar la fugacidad de lo terrenal, lo corto de la vida en esta tierra, teniendo en cuenta siempre que la vida está presidida por la idea de la muerte, reflejando una realidad que se ve como ilusión o apariencia. Identificadas las características del barroco, vamos a analizar el poema que se nos muestra. El poema se llama Definiendo el amor y es del escritor Francisco de Quevedo, uno de los principales artistas barrocos. Vamos a recitar el poema. El poema reza de la siguiente forma. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien y un mal presente, es un breve descanso, muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente, ser amado, es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece y es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario de sí mismo. Habiendo recitado el poema, vamos a pasar a revisar lo que se nos pide en esta actividad. En esta actividad se le pide, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno sobre el poema de Francisco Quevedo. Encontramos aquí las 5 preguntas que se nos hacen referentes al poema de Francisco Quevedo. En la primera pregunta se nos cuestiona acerca de cuál es el recurso literario que predomina naturalmente en el poema. Vamos a ir a revisar el poema. En el poema hay tanto paradojas como antítesis, pero podemos encontrar con mayor fuerza el uso de la antítesis. Por ejemplo acá, hielo abrasador. Sabemos que el hielo es frío, pero acá se está reflejando como abrasador. Abrasador hace referencia a que es caliente, a que quema. Luego tenemos fuego helado. Sabemos que el fuego no es helado, por el contrario, es caliente, por lo cual aquí se está dando también una antítesis, ya que se están considerando conceptos contrapuestos en ambos sentidos. Luego tenemos acá, es un soñado bien, un mal presente. Tenemos el concepto que hace referencia al bien y el concepto que hace referencia al mal. Conceptos opuestos, uso de antítesis. Vamos a seguir buscando. Andar solitario entre la gente. En este caso, esto sería un poco más una paradoja. Bueno, ya le di varios ejemplos. Usted puede buscar algunos otros para complementar la respuesta que usted va a dar a la pregunta número 1. Vámonos nuevamente a las preguntas. Luego se nos pide describir cómo define el poeta al amor. El poeta define el amor, un sentimiento que puede dar grandes satisfacciones, pero también grandes decepciones. En el punto 3 se le pide que identifique cuáles son las características del barroco que usted encuentra en el poema. Vamos a ubicarnos en las características del barroco y en el poema para verificar cuáles estarían presentes en dicho poema. Vamos a verificar la característica 1, que se dice que el barroco es un arte que expone el gusto por lo elegante y extravagante. Si nos damos cuenta, el poeta se expresa de una forma muy bonita, nada vulgar, muy cuidadosa, muy respetuosa, muy elegante. El exceso de ornamento, claro. En cada uno de los versos hay una contraposición de elementos, hay además una gran musicalidad a medida el poema se desenvuelve, se desarrolla. Además hay uso de cultismos, todo con el fin de dar más expresividad al poema y que el lector se sienta absorbido por el mismo. Luego tenemos la característica búsqueda de lo espiritual, de las sensaciones y de las pasiones internas. No podemos decir que esta característica no está presente en este poema, pues es un poema dedicado al amor, al sentimiento, a esas pasiones internas que ya se mencionan en la característica, por lo tanto, sí está reflejada en este poema. Luego tenemos la característica del dualismo y la contradicción. Pues ya mencionábamos que a lo largo de todo el poema se refleja el amor como algo malo,
pero algo bueno. Se usa la antítesis para reflejar esta dualidad del amor como un elemento maravilloso que puede causar muchas emociones gratas, pero que también puede causar muchas decepciones. Es aquí que se da el dualismo y contradicción del barroco. La fugacidad de lo terrenal, estas características, si no la pudiéramos identificar en este poema, no nos hablan de lo corto de la vida, no nos hablan de la muerte. Esta característica no la encontramos presente en nuestro poema. Tampoco vamos a encontrar la vida está presidida por la idea de la muerte. La última característica, que es la realidad se ve como una ilusión o apariencia, podría estar un poco presente dado que nos estamos refiriendo a un sentimiento que se percibe de determinada forma, un sentimiento que no es algo material, ya lo sabemos, que es algo que percibimos pero no es concreto, que solo existe dentro de nosotros. Así que esta característica tal vez no la pudiéramos tomar como una característica que se da de manera muy fuerte en el poema, pero que sí está presente. Así tenemos definidas las características entonces que están presentes en el poema denominado Definiendo el amor de Francisco de Quevedo. Vamos nuevamente a las preguntas. Y ahora la pregunta número 4. ¿Cuál es la situación emocional del poeta? Se percibe al poeta como un hombre enamorado, pero que reconoce que el amor es necesario, que el amor es parte de la vida y que trae muchas cosas buenas, pero también trae muchas cosas hasta cierto punto negativas. Para finalizar esta actividad tenemos qué características del conceptismo encontró en el poema. En el poema se hace uso de los conceptos por encima de la forma, dado que se utilizan para mostrar una realidad abstracta, no material. Se hace uso de las paradojas, de las antítesis. Es de esta forma que se muestra todo un juego de pensamientos que demuestran la agudeza del autor. Vamos ahora a la actividad número 4. En la actividad número 4 se le pide que lea el siguiente fragmento de la obra Fuente Ovejuna y que responda a las preguntas. Como información inicial se le hace una descripción de la obra Fuente Ovejuna, detallando que Fuente Ovejuna, según la obra, es un pequeño pueblo que está bajo el dominio de Fernán Gómez. Fernán Gómez es un comendador, un hombre muy cruel y sin escrúpulos que trata muy mal y explota a todos sus vasallos. El pueblo entero de Fuente Ovejuna ya está cansado de la crueldad de este hombre, de Fernán Gómez, que no hace más que fastidiarlos, molestarlos, explotarlos, humillarlos, ya sea reclutando jóvenes para las guerras o deshonrando a las mujeres. Así que deciden intervenir y matarlo. Si nos fijamos, el pueblo busca venganza, cobra venganza ya que matan a Fernán Gómez, pero la justicia quiere encontrar al culpable. Para esto interrogan a cada persona del pueblo. En la información que nos muestran a continuación, que es parte de la obra, una obra escrita como guión teatral, ya que se muestra la intervención de cada personaje con su respectivo diálogo. En esta información se refleja cómo el juez empieza a interrogar a los ciudadanos y cuando él pregunta quién mató a Fernando, cada uno contesta, Fuente Ovejuna lo hizo. Él vuelve a interrogar y otra vez le contesta, esta vez un niño, Fuente Ovejuna, señor. Él responde, por vida del rey Villanos, que os ahorque con mis manos. ¿Quién mató al comendador? Pascuala responde, Fuente Ovejuna, señor. A medida que él continúa interrogando a los habitantes de Fuente Ovejuna, todos afirman que el asesino de Fernando Gómez fue Fuente Ovejuna. De esta manera, el juez no encuentra un culpable. Cuando llega donde el rey le manifiesta lo que está pasando, lo que está sucediendo, el rey responde que si no puede averiguarse nada, todo va a quedar como está. Se resignarán a no encontrar un culpable de asesinar a Fernán Gómez y solo esperará a que aparezca un nuevo comendador. Establecido esto, usted puede responder a las preguntas siguientes. Por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Por lo que acabamos de decir, usted sabe que el texto trata del interrogatorio que el juez hizo a los habitantes de Fuente Ovejuna buscando un culpable del asesinato del comendador Fernando Gómez, pero no encontró a nadie, así que fue a decírselo al rey y el rey dijo que las cosas iban a quedar así y que iban a esperar solamente
a que apareciera otro comendador que heredara el cargo. Luego se le cuestiona acerca de cuáles son las ideas principales del texto. Las ideas principales son encontrar un culpable del asesinato de Fernando Gómez, ese anhelo de los habitantes de Fuente Ovejuna por no revelar quién es el asesino. Luego se cuestiona acerca de cuál es el propósito o intención comunicativa del texto. Dentro del propósito o intención comunicativa del texto pudiéramos mencionar: se da a conocer que las personas que actúan mal van a terminar mal. Es el caso del comendador Fernando. También se puede sentir esa unión de parte del pueblo por no dar a conocer, por no delatar al asesino real de Fernando Gómez, lo cual a su vez manifiesta una unión entre ellos, una unión que les hace fuerte, aunque lo que hicieron realmente no es aprobable, pero esa unión que manifiestan, esa lealtad que manifiestan con la persona que pudo liberarlos de ese yugo que sufrían por este comendador, puede tomarse como un mensaje en el cual nos damos cuenta que la unión hace fuertes a los débiles. Luego se cuestiona: ¿consideras que el texto posee un contenido social? Pues claro que sí. Habla de problemas sociales como los abusos que cometen los más poderosos hacia los más débiles. También se refleja la incapacidad de las autoridades por hacer justicia. Tenemos la siguiente pregunta, la cual nos cuestiona por qué los personajes dan la misma respuesta. La respuesta: Fuente Ovejuna, señor. De lo que ya les expliqué, de lo que ustedes ya escucharon y de lo que pudieron leer a estas alturas, porque tienen que haber leído el fragmento que se presenta de Fuente Ovejuna, ustedes sabrán que todos contestan Fuente Ovejuna, señor, porque el juez les está preguntando quién mató a Fernando Gómez, el comendador, la persona que los explotaba a todos. Todos contestan Fuente Ovejuna, señor, porque no quieren delatar al asesino de este hombre, que realmente es uno de ellos, está entre ellos, pero nadie quiere decir quién es. Finalmente tenemos la cuestión: ¿consideras que las acciones ocurridas en la obra podrían suceder en la actualidad? Esta pregunta es un poco más de opinión, por lo tanto yo no se la voy a contestar, pero sí decirles: acá solo se les pregunta acerca de si usted cree que los hechos acontecidos en la obra Fuente Ovejuna pudieran ocurrir en nuestra realidad. Así de sencillo. Esa pregunta la va a contestar usted de acuerdo a su criterio. Para finalizar la guía tenemos la autoevaluación. Usted va a dibujar el cuadrito en su cuaderno detallando los criterios y los conceptos logrados y en proceso. Se le pide que marque con una X según su nivel de desempeño. Si caracterizó de forma comparativa la poesía renacentista y mística, le coloca la X a logrado, si no en proceso. Si logró reconocer la estética barroca en los textos literarios, si lo logró logrado, si no en proceso. Si logró analizar los textos que pertenecen al siglo de oro español, si lo logró logrado, si no en proceso. Finalmente, si logró reconocer las manifestaciones literarias del siglo XVI en España, si lo logró logrado, si no en proceso. Recuerde que si marca en proceso significa que no ha logrado los objetivos, por lo tanto, tendrá que volver sobre su guía a recuperar hasta que haya logrado los objetivos propuestos. Esto es todo entonces para la guía 7 de lenguaje y literatura de primer año de bachillerato.